Hola, buenos días. Hoy es 28 de abril y hoy voy a hablaros de un tema que no tiene nada que ver con lo que hemos estado hablando hasta ahora. Quería tratarlo y dejarlo zanjado, ¿vale? Es un tema no es tanto informático como es más un tema relacionado con la legalidad, con los derechos de autor, etcétera, ¿vale? Mucha gente piensa que todo aquello que está colgado en Internet es de libre uso, de libre acceso, de libre uso. Y eso no es así, ¿de acuerdo? O sea, el hecho de que tú cuelgues una obra, tu obra, en Internet no implica que estés cediendo cualquier tipo de derecho sobre esa obra, ¿vale? Eso está regulado y tenemos medios para proteger todo aquello que hemos producido, que hemos colgado en Internet. ¿De acuerdo? Es importante tenerlo en cuenta tanto para nuestras propias producciones como para aquello a lo que queremos acceder, de lo que queremos disponer para nuestros trabajos, para nuestras actividades comerciales. Es importante saber si te hemos visto una fotografía que nos gusta en Internet, es importante saber qué derechos la protegen, la cubren, ¿vale? Más que nada para evitar problemas legales, ¿vale? A nosotros nos ha pasado en alguna ocasión, algún diseñador nos ha colado alguna foto en una página web, es una foto que estaba protegida por algún tipo de derecho y nos han llamado para decirnos que esa foto no era nuestra y que la teníamos que retirar, ¿no? ¿Vale? Me consta. Eso y en todo, ¿vale? O sea, realmente pasa lo mismo con las licencias de software, ¿vale? Tenemos una tradición realmente en la que pensamos que podemos disponer de todo tipo de licencias sin pagar por ellas. Y hay mucho software de libre disposición, de código abierto, libre, gratuito, que efectivamente podemos trabajar con él. Pero hay otro software que todos conocemos que realmente cuando lo instalamos lo craqueamos, le metemos una clave de tal forma que es un software que denominamos pirata, ¿vale? A nivel particular, digamos que el uso de software pirata se tolera o se mira para otro lado o es una batalla que no se quiere abrir, pero a nivel empresarial la cosa cambia, ¿vale? Nosotros hemos tenido algún incidente con algún cliente que hacía uso fragante de software pirata, software que suele ser caro además, software de diseño en 3D, CAD-CAM, etcétera. Diseños que luego a lo mejor suelen colgar en la web. Es decir, hacemos uso de ese software pirata y además pensamos que no va a haber ninguna consecuencia, o sea, con toda impunidad lo colgamos y demás. Y no siempre es así. De hecho, hay una alianza de las principales compañías de software que lo que tratan es de perseguir el uso del software pirata, software ilegal. Y realmente tienen mecanismos, tienen sistemas para comprobar si tu software que tienes instalado está validado o está soportado por una licencia, por una suscripción. ¿Vale? Porque ahora ya casi todos los softwares que instalamos, digamos que llevan unos pequeños módulos de comprobación de actualizaciones, ¿vale? Es una de las formas que ellos utilizan para contrastar si tenemos instalado un software y si este es legal o no. Entonces, ellos no pueden entrar en tu ordenador, ¿vale? Eso sería una intrusión, no es legal, es evidente, nadie puede entrar a tu ordenador a comprobar, hacer un inventario de qué software tienes y si es legal o no, ¿vale? Eso no se puede hacer, pero sí que pueden utilizar sus propios mecanismos de comprobación de si hay actualizaciones y eso se lo van apuntando en un diario. Vamos a suponer un ejemplo. Imaginar que yo me instalo el Adobe Photoshop de manera pirata. Bueno, pues el software de Adobe normalmente
suele llevar comprobaciones periódicas de si existen actualizaciones para que este software siempre esté actualizado. Y esto pasa con el software legal tanto como con el software pirata, ¿vale? Hay una falsa creencia de que el software pirata no es el igual exactamente que el original y eso no es así. Lo único que pasa es que se le ha reventado el mecanismo de comprobación de licencia genuina. Es simplemente eso, pero el resto de software funciona exactamente igual. Bueno, pues Adobe, ¿qué hace? Pues de vez en cuando lanza una petición de comprobación a los servidores de Adobe para ver si existen actualizaciones pendientes de instalar. ¿Vale? Y eso Adobe puede apuntárselo en un diario. ¿Para qué? Pues para que pasado un tiempo y con las suficientes anotaciones, ellos puedan utilizar eso para demostrarte que saben que en una instalación determinada hay un software de Adobe instalado que le está pidiendo actualizaciones de forma periódica y que no les consta que esté licenciado, que esté pagado, que esté abonado, ¿vale? Digamos que esto te lo mandan en una carta firmada por un gabinete de abogados y realmente te instan a que pagues la licencia, ¿vale? La multa en realidad consiste en pagar, si esto llegase a instancias judiciales, si hay una denuncia de por medio y se visita unas instalaciones con un perito informático, lo que se hace es un inventario y la multa consiste en pagar por dos todo aquello que tienes instalado. Así que hay que tener mucho cuidado porque hay licencias que son baratas, pero licencias como AutoCAD, como SolidWorks, estamos hablando de 6.000, 12.000, 15.000 euros, ¿vale? Con lo cual la broma puede salir muy cara. Entonces, normalmente las empresas no suelen querer litigar con nosotros, lo que quieren es resolverlo, pero como mínimo sí que te dicen que pagues la licencia, has estado utilizándola, tienes muchos diseños hechos, los tienes colgados en tu web, es evidente que es una herramienta que necesitas para tu trabajo porque la llevas utilizando un tiempo, pues que menos que me la pagues, eso es lo que tratan de negociar, ¿vale? Con lo cual te toca al final pasar por ahí, ¿vale? Lo que es difícil de entender en muchos casos es por qué una empresa no se plantea robar un coche si lo necesita para su trabajo, o una furgoneta, una excavadora, y sí que lo plantea con el software, ¿vale? Es nuestra mentalidad de como lo tenemos accesible a mano, pues si lo puedo tener de forma pirata, porque le voy a gastar mi dinero, ¿vale? Es un poco de mentalidad. Nosotros a nivel particular, evidentemente, se puede entender todo, pero a nivel profesional sí que ya instamos a todas las empresas a que compren el software, ¿vale? Cada vez ya se hace más complicado además tener un software ilegal, pirata, ¿vale? Cada vez que salta una actualización, por ejemplo, en el caso de Office, eh, revientan los parches, los cracks, entonces pues, hay que pagarlo, hay que pagarlo. Es una herramienta que estás utilizando cada día, pues págala. O vete a las opciones gratuitas, LibreOffice, OpenOffice, o las aplicaciones de Google, Google Docs, Google Sheets. Realmente ahora tenemos muchas opciones gratuitas, ¿vale? A mí particularmente las aplicaciones de Google me gustan mucho, ¿vale? Ya sabéis que Google es un buscador, entre otras cosas tiene una nube que bueno, tiene el Drive, Google Drive, que nos permite tener un espacio de almacenamiento, pero es un servidor de aplicaciones. Google Drive, además de darte espacio, te da aplicaciones para que las puedas utilizar. Por ejemplo, Google Sheets, que sería el correspondiente al Excel, ¿vale? Con las grandes ventajas que tiene utilizarlo en la nube, etcétera, ¿vale? Google Docs o las presentaciones de Google, en fin, tenemos una serie de aplicaciones que podemos utilizar. Bien, yo lo que quería era ahora es enseñaros el tema de las licencias que se le pueden atribuir a cualquier obra publicada
en internet o en cualquier sitio, ¿vale? Para ello, hoy sí que me voy a basar un poco en la presentación, ¿vale? Porque no es un tema tan práctico, es más teórico, ¿vale? No me quiero dejar ningún aspecto. Entonces, voy a abrir la presentación que vosotros ya tenéis colgada correspondiente a derechos de autor que ya tenéis en vuestra carpeta, en la carpeta de presentaciones, en la carpeta compartida, ¿de acuerdo? Vamos a abrirla. Está aquí. Entramos en vuestra carpeta, presentaciones y está en el módulo 3 derechos de autor, ¿de acuerdo? Vale, vamos a ponerla en modo presentación y tiramos para adelante. Bueno, derecho de autor, el copyright, ¿vale? Dice, el titular o cesionario en exclusiva de derecho de explotación sobre una obra o producción protegida por esta ley podrá anteponer a su nombre sobre el símbolo del copyright, ¿de acuerdo? Bien, aquí lo que dice es que toda propiedad intelectual e industrial genera derechos de autor y hay una ley que te protege, ¿vale? Hay una ley que intenta preservarlos, ¿vale? Dice, no es el medio de difusión lo que define la situación legal de una obra. O sea, lo que viene a decir aquí es que a pesar o en contraposición a lo que mucha gente opina, o sea, el hecho de que tú cuelgues algo en Facebook, en las redes sociales, en una página web, no significa que estés renunciando a tus derechos como propietario de esa obra, ¿vale? Si es una fotografía que has hecho a ti, te pertenece a ti y te pertenece a ti disponer de los derechos que le aplicas a esa obra, ¿vale? Que ahora vamos a ver cuáles son. Bueno, hay una organización sin ánimo de lucro denominada Creative Commons, digamos que intenta velar por la protección de los derechos, intenta hacer un marco, ¿vale? Para implementar esos derechos asociados a una obra. ¿Vale? Digamos que tú, mediante esta organización, puedes aplicar a tu obra unos derechos que vienen simbolizados de alguna manera. ¿Vale? Lo que haces es atribuirle licencias Creative Commons a cada una de tus obras, de tal manera que cuando tú las publiques no vayan desamparadas, sino que vayan complementadas con esos derechos. Y los derechos básicamente se basan en cuatro condiciones, como dice la diapositiva. ¿Vale? Una condición es el reconocimiento. El reconocimiento lo que viene a decir es relativo a que me atribuyas la autoría. Es decir, puedes disponer en un momento dado de esta obra, pero siempre tienes que atribuir la autoría, me tienes que atribuir a la autoría a mí como autor que soy. ¿Vale? Eso es el reconocimiento, el derecho al reconocimiento. No comercial es el derecho a si una determinada obra yo te doy permiso a utilizarlo de forma comercial o no. Entonces, comercial o no comercial se refiere a si yo voy a permitir el uso comercial o no de esa obra. En cuanto a las obras derivadas, esa condición lo que establece es si yo permito algún tipo de manipulación a mi obra. Es decir, si es un texto, si permito que se modifique, que se transforme, que se adapte, o no lo permito, ¿vale? O si es una fotografía, si permito el retoque o no lo permito, ¿vale? Eso sería la condición de obras derivadas. Y lo de compartir igual se refiere a si los derechos asociados a la obra se van a mantener o no. Es decir, yo te dejo, por ejemplo, imaginar, yo tengo una fotografía que te dejo que la utilices, pero si la vas a compartir, le tienes que asignar los mismos derechos que venían de origen. No puedes modificar ningún tipo de derecho. A eso se refiere, ¿vale? Y vamos a, si acaso, a revisarlos todos uno a uno.
Rubén, ¿llevas un rato ahí? Hablando por teléfono. Sí. Bien, vamos a revisar pues los derechos. Cuando tenemos la licencia de tipo cero, ¿vale? Significa que es una obra de dominio público. O sea, haz con ella lo que quieras, ¿vale? Es como si no tuviese derechos, ¿vale? Puedes hacer con ella exactamente lo que quieras, no hay ningún problema, ¿vale? Libre disposición, sin derecho de propiedad intelectual, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el icono asociado al reconocimiento. Aquí lo que hago es que genero una obra y como autor lo único que te pido es que me reconozcas a mí, al autor de la obra, ¿vale? Tienes que reconocerme, es decir, si estás haciendo uso de un texto mío, tienes que poner que es una cita mía. Si estás haciendo uso de una fotografía mía, me tienes que reconocer la autoría, ¿vale? Eso es el by, reconocimiento. Luego tenemos composiciones de derechos, ¿de acuerdo? Tenemos el by SA, reconocimiento compartir igual, ¿de acuerdo? Reconocimiento compartir igual lo que te dice es que, primero, me tienes que reconocer, ¿de acuerdo? Y además, si lo compartes, lo tienes que compartir con los mismos derechos que le atribuya yo, ¿vale? Eso es el compartir igual. Es decir, que me tienes que reconocer por un lado, y segundo, que si lo vas a compartir, lo compartas eh, con los mismos derechos atribuidos. Esta es otra combinación de derechos. Aquí es reconocimiento y sin obra derivada. Lo que viene a decir es, como ya podréis imaginaros, es que me tienes que reconocer como autor y no permito que haya una modificación. Sí permito la redistribución comercial y no comercial, pero no puedes ni modificarlo ni parcial ni totalmente. ¿De acuerdo? Siguiente. Reconocimiento no comercial. Bueno, pues esto es lo que viene a decir es que primero reconóceme y que sí que te permito hacer uso de mi obra, ¿vale? Pero no de manera comercial. Por ejemplo, no lo puedes utilizar en un logotipo de, de tu empresa. No lo puedes utilizar en un folleto comercial de tu empresa. No puedes hacer ese uso. Una combinación ahora de tres derechos. BY, NC y SE. Reconocimiento, no comercial, compartir igual. Bien. Reconocimiento. Puedes compartir, puedes utilizar mi obra reconociéndome a mí como autor, ¿vale? Pero no lo puedes hacer, no le puedes dar un uso comercial, o sea, tiene que ser no comercial. Y las creaciones o las modificaciones que en su caso que hiciese sobre la obra se les tienen que atribuir los mismos derechos que tiene ahora mi obra original, ¿de acuerdo? Siguiente. Reconocimiento no comercial sin obra derivada. Vale, pues insistiendo en los mismos términos y las mismas condiciones sería, si haces uso de mi obra, tienes que darme el reconocimiento, no puedes hacer un uso comercial porque no te lo permito y no te permito tampoco que hagas ningún tipo de modificación sobre la obra, ni parcial ni total. No puedes hacer ningún tipo de modificación, ¿vale? Muy bien, pues si no quieres tener que preocuparte si vas a buscar, si vas a hacer un uso comercial o vas a transformar la imagen original, entonces debes limitarte a buscar para tu blog o página web contenido visual y obras de dominio público, ¿vale? Siempre cuando vayáis a hacer búsquedas, insisto, podéis ver qué derechos le atribuye. Entonces, si no quieres tener ningún problema de tipo legal, pues deberías de buscar obras sin derechos atribuidos, de dominio público, CC0.
Y dice aquí, bueno, ¿y cómo asigno la licencia? Bueno, pues una forma de construir, digamos, esa iconografía asociada a tu licencia es ir a esta URL y ahí puedes, dependiendo, es como un paso a paso, un asistente que dependiendo de las respuestas que des a las preguntas, él te construye el logotipo que luego tendrás que asociar a tu imagen o a tu libro o a tu documento, etcétera, ¿vale? Fijaros, eh, está más aparente de lo que parece, ¿vale? Fijaros que si yo, por ejemplo, voy a buscar una imagen del océano, de una playa o de lo que sea, ¿vale? Lo busco en imágenes. Fijaros que yo puedo en herramientas eh, ver qué tipos de derechos de uso estoy buscando, ¿vale? Para utilización, reutilización no comercial, modificaciones para su reutilización, con modificaciones, por ejemplo, ¿vale? Esto te daría libre acceso, ¿vale? Siempre que vais a utilizar en cualquier página Pixabay, en Unsplash, material, observad muy bien los derechos que acompañan a la obra, ¿vale? Unsplash es un sitio web que os recomiendo para como banco de imágenes gratuito, ¿vale? Ahí tenéis un montón de bancos de imágenes, ¿vale? Clasificadas y demás, donde tenéis un montón de fotos gratuitas que a libre disposición que podéis utilizar, con una calidad espectacular, ¿de acuerdo? Y eso es lo que os quería comentar. Gracias.